Bueno, vamos a dar comienzo a la primera clase de la materia, una clase bastante habitual en lo que respecta a, digamos, una introducción a lo que es una organización, pero específicamente esto nos podrá permitir posicionarnos un poquitito en donde está ubicada el área de recursos humanos en general y el área de administración de personal, que en general, digamos, los procesos de trabajo que vemos en la materia son, digamos, los transversales de las funciones que cumple lo que normalmente se conoce como el área de administración de personal, ¿sí? A ver, digamos, las organizaciones, en realidad, digamos, yo siempre lo planteo, o el planteo que intentamos hacer desde la materia, es que ustedes se posicionen desde una organización, digamos, en la cual, digamos, pueden tener, digamos, un conocimiento un poquitito más acabado, que sea una organización incipiente, pero no trato de focalizarme en una gran empresa o una organización muy grande o que revista alguna particularidad, porque después, en el transcurso de la materia, vamos a utilizar muchos de estos ejemplos, y muchos de esos ejemplos los vamos a sacar, digamos, de las propias experiencias de los alumnos, ¿sí? Pero, digamos, como puntapié inicial, quisiera que piensen, digamos, en un kiosco, ¿no? Un emprendedor, en definitiva la persona que pone un kiosco es un emprendedor, ¿sí? Y en definitiva, digamos, si yo pusiera un kiosco, lo primero que se me ocurriría, digamos, es, digamos, que yo me encargue de atender el kiosco, que me encargue de las compras, que me encargue de hablar con el contador para hacer, digamos, todo lo que tenga que ver con la parte de contabilidad, de impuestos y demás. En fin, digamos, el puesto de trabajo que se organiza en torno, digamos, a esa organización, ¿sí? Lo que nos permite, digamos, identificar una organización incipiente, pionera, que tiene que ver, digamos, con que en un puesto se hace, digamos, tiene una polivalencia lo suficientemente abarcativa como para, digamos, atender, digamos, las necesidades o el crecimiento, más que nada, que apunta esa organización. Es importante tenerlo en cuenta porque, digamos, tenemos que hacer una diferencia, ¿sí? Entre que muchas veces algunas personas pueden pensar en un kiosco como algo para, digamos, tener un ingreso adicional, otros por una necesidad, u otros que lo tomen como un verdadero negocio. Ahora, en cualquiera de los casos, ¿sí? Siempre hay que tomarlo como tal. Y esto yo lo llevo, digamos, un poco a la realidad, digamos. O sea, tiene que haber una salida, tiene que haber una venta, perdón, tiene que haber un gasto, ¿sí? Y después, digamos, de eso tiene que quedar algo, porque si no, el negocio no se estaría dando pérdida, ¿sí? Y no duraría mucho, porque toda esa pérdida, digamos, se tomaría absorbiendo la inversión inicial que uno realizó. Entonces, generalmente, digamos, cuando hablamos de trascendencia de la organización, apuntamos precisamente a eso. Una vez que comenzás una organización, ¿sí? O un proyecto, ese proyecto tiende, digamos, a tener una trascendencia lo suficientemente importante como para que, digamos, el propio impulso lo haga crecer por propia necesidad, ¿sí? Que le de ganar dinero, que en definitiva, digamos, es el objetivo principal. Ahora bien, una vez que ese crecimiento se empieza a dar, ¿qué pasa con los puestos de trabajo? Bueno, yo era el que hacía al principio de todo, que vendía, que compraba, iba al contador, muy probablemente, digamos, lo que tenga que hacer, el paso siguiente es empezar, ¿sí? Digamos, a segmentar un poco todas esas funciones, ¿sí? Asimilarlas a puestos de trabajo, obviamente van a ir acompañando el crecimiento del negocio, y en alguna medida, digamos, ahí es donde se empiezan a estructurar los distintos puestos de trabajo que empiezan a ser, digamos, un poco la base de esa incipiente organización. ¿Okay? Cuando esta organización toma un volumen relativamente importante, digamos, es donde es esa funcionalidad, digamos, la primera función más importante que puede llegar, o la primera que se requiere, ¿sí? Tiene que ver con la administración de personal, que básicamente cruza, nosotros siempre decimos, 5 procesos trascendentales, digamos, dentro de lo que es la gestión de los recursos humanos dentro de una organización. Después, digamos, se puede complicar, la podemos complicar todo lo que queremos, pero básicamente ahí es donde nace, donde está, digamos,
del nacimiento del área de administración de personal, y los primeros procesos de trabajo tienen que ver con la incorporación de personal, ¿sí? Tienen que ver básicamente con el trayecto de lo que va, no solamente de la búsqueda de las personas, sino, digamos, todo lo que implica la incorporación de una persona en una organización, que no es solamente completar un legajo, ¿sí? Sino que vemos en el legajo una herramienta que nos permite después gestionar, digamos, todo lo que tenga que ver con esa relación laboral. Por eso es importante, digamos, analizar, ¿sí?, cada uno de los elementos que lo componen y de dónde están, digamos, los fundamentos que sustentan cada una, digamos, esa documentación, y cómo se gestiona, digamos, a través de la relación laboral, ¿sí?, de la vida laboral de esa persona dentro de su organización. Primer proceso, ¿sí?, incorporación de personal. El segundo proceso tiene que ver básicamente con la gestión digamos, de todo lo que tenga que ver con las novedades. Y acá podemos distinguir dos o tres procesos claramente. Uno tiene que ver con el proceso de liquidación de haberes. La materia no es una materia que aborde la problemática no es un curso, digamos, de liquidación de haberes, pero sí, digamos, tiene que ver, tiene algunos elementos que ustedes han, digamos, adaptado o han aprendido en otras materias que tienen que ver básicamente con la modalidad de liquidación. Acá es donde se forman, digamos, cobran un poco de realidad. Entonces, ese proceso tiene que ver cómo se informa qué es una remuneración bruta, cómo se informa, cómo está compuesta, cómo se genera la novedad para liquidar digamos, ese sueldo, ¿sí?, si es quincenal, si es mensual, si hubo ausencias, si una serie de cuestiones que hacen a un orden cronológico, o sistemático, mejor dicho, que hacen a que en un determinado momento, por eso dije cronológico, digamos, se produce la liquidación de sueldo. Entonces, lo que es, nosotros lo llamamos en la materia gestión de novedades, involucra algunos aspectos de la liquidación de sueldos sin entrar específicamente, digamos, en lo que es la problemática de la liquidación propiamente dicho, que no es el objetivo de la materia. Segundo proceso de trabajo, gestión de las novedades de personal. El tercer proceso tiene que ver con, digamos, la vida propia, digamos, de la persona dentro de la organización, y hace, ¿sí?, a todo lo que tenga que ver con el control de ausentismo. Y acá empiezan a desencadenarse una serie de efectos que están vinculados a cómo estos procesos, digamos, no son procesos aislados, sino que funcionan como engranajes. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el control de ausentismo, como ustedes verán, se condice con la gestión de novedades, ¿sí?, porque evidentemente si una persona se ausentó, digamos, el proceso de control de ausentismo va a generar también una novedad que hace esa liquidación, y también, digamos, con otros procesos como es el de las normas generales. En realidad nosotros lo llamamos normas generales, pero es, digamos, es la construcción del procedimiento de las normas generales, que tiene que ver con la gestión disciplinaria, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, que tiene que ver con el puesto de trabajo y demás. Entonces, tercer proceso es el proceso que nosotros asociamos directamente a el control de ausentismo, ¿sí?, a la información de las vacaciones, a cómo es el procedimiento para, digamos, ante una situación de enfermedad inculpable, ante un accidente de trabajo, y demás. En este proceso analizamos muy profundamente, ¿sí?, algún punto esencial que tiene que ver también con la ley del programa médico obligatorio, ¿sí?, que está muy atado, digamos, al seguimiento no solamente de la enfermedad, sino cómo digamos, cómo la persona enmarca dentro de lo que es la enfermedad inculpable o el accidente de trabajo. El cuarto proceso, ya lo mencioné, tiene que ver con las normas generales, cómo se estructura las normas generales, una herramienta fundamental dentro de la gestión, digamos, de las relaciones laborales dentro de la organización, y esto hace fundamentalmente a una estructura que tiene que ver con, digamos, una herramienta que está presente en la incorporación del personal. Entonces, fíjense cómo se vincula con el proceso de incorporación, pero que la persona tiene que tener en cuenta, ¿sí?, a la hora de conocer los procedimientos internos de la compañía.
o de la organización, llamémoslo como quieran. Entonces, es importante, digamos, tenerlo muy presente, y en ese punto de vista vamos a analizar en la materia, básicamente, cómo se estructura un manual de normas generales, digamos, algo sencillo, no lo vamos a complicar demasiado. Cuarto proceso. Y el quinto proceso es extinción de contrato de trabajo. ¿Sí? Digamos, cuando se extingue un contrato de trabajo, hay un procedimiento que se concatena, evidentemente, con una liquidación final, es decir, con el segundo procedimiento del cual hablamos, o sea, la gestión de novedades, que se concatena incluso, digamos, con la parte disciplinaria, con las normas generales, porque, digamos, esa extinción puede ser producto de una desvinculación con causa, una falta grave, ¿sí? O incluso ese proceso de extinción laboral tiene que ver, puede tener su origen en, digamos, en el ausentismo, o en fin, digamos, llamémoslo en el tercer proceso que vamos a ver, también algo de seguridad e higiene, tiene que ver, digamos, con cómo se extingue un contrato de trabajo, digamos, ante, no sé, por ejemplo, una jubilación por invalidez, por decir algo. 5 procesos son básicamente los que vemos, se desencadenan obviamente muchos elementos, y por sobre todas las cosas, ¿sí? Vamos a tener un fundamento que vamos a trabajar, y ese fundamento, digamos, ese conocimiento básico está obviamente en las materias que ustedes ya han traccionado en la carrera a esta altura, digamos, de la cursada, ¿sí? Y que, bueno, vamos a refrescar, por un lado, de manera técnico-normativa, muy básico, ¿sí? La idea no es meternos demasiado en la normativa, sino de manera más práctica. Entonces, la idea es que se metan en la cabeza, digamos, que la práctica de la materia sale del ejemplo cotidiano y no de la normativa. Es una recomendación bastante importante, porque muchas veces los alumnos se ponen a googlear, y googlear a veces te complica, porque no estamos, digamos, la mirada que tiene la gestión digamos, de administración de personal, tiene que ver con que el marco normativo no te da exactamente, ¿sí? Las coordenadas como para poder proceder. Siempre, digamos, es proclive a las interpretaciones, y en este sentido, digamos, el abordaje de la materia, y como es el abordaje, cualquier tipo de organización que hace, digamos, al ejercicio de nuestra profesión, siempre, digamos, tiene que ver con un abordaje, ¿sí? Proactivo, digamos, hacia facilitar que esa relación laboral se manifieste sin ningún tipo de, o tratar de minimizar las contingencias en la misma. No quiero decir proclive al empleado, pero si uno, cuando toma este tipo de decisiones, son decisiones que están siempre focalizadas, como marca, digamos, el espíritu de la ley de contrato de trabajo, digamos, siempre que esa relación laboral, que es asimétrica entre empleado y empleador, digamos, esté focalizado en el empleado, y el empleador, digamos, como eje, digamos, en lo que hace a la gestión de la organización. Así que bueno, eso, digamos, como, digamos, una impronta para que ustedes tengan presente, digamos, inicial de la materia. Obviamente, vamos, en la clase que viene, vamos a hacer un repaso general, con algún ejemplo por ahí un poquitito más particular, como para que el alumno se sienta un poco metido en situación. Bien, esta voy a publicar, está, digamos, en el aula virtual, van a encontrar esta presentación de PowerPoint. Es una presentación bastante básica que armé, digamos, con un poco de repaso de lo que es la estructura central del tronco, digamos, de lo que es la administración de personal, pero para que ustedes se sitúen un poco, no sé si tanto en tiempo y en espacio, pero sí para que tengan en cuenta, digamos, cuáles son aquellos elementos que hacen a que, cuando yo mencioné la palabra interpretar normas, interpretar, digamos, distintos tipos de situaciones que se le van a dar en lo cotidiano, ustedes puedan, digamos, tomar la decisión, digamos, lo más acertada posible, ¿sí? Acá, como les dije, la normativa no siempre les va a dar, digamos, la precisión, digamos, la coordenada precisa, digamos, para poder tomar una decisión, sino que, no digo que no, en todos los casos, digo, pero sí en muchos casos vamos a tener que ser lo suficientemente criteriosos, no solo a la hora de, digamos, digamos, de armar un procedimiento, sino también a la hora de tomar alguna decisión
respecto de cómo estructuramos y cómo armamos estos procesos, que en definitiva no dejan de ser engranajes que los terminamos de armar un poco a medida de mi organización. Iba a decir mi kiosco, pero creo que mi organización es más atinada. Así que bueno, arrancamos con una presentación que tiene que ver básicamente con los procesos de trabajo en administración de personal, ¿sí? Y el objetivo de esta presentación es que ustedes se sitúen, digamos, con la introducción que yo hice, digamos, que se sitúen de la mejor manera dentro de el abordaje que le damos a la materia, pero por sobre todo, digamos, de los desafíos que presenta la gestión de la administración de personal en las organizaciones. Bien, es muy importante que sepan, digamos, que en administración de personal se maneja mucha documentación, ¿sí? Y esa documentación, ¿sí? Digamos, tiene distintas características, ¿sí? Que nosotros tratamos de llevarla, digamos, a un concepto un poco más amplio, digamos, que es el de documentación, que lo denominamos sistema de gestión documental. ¿Sí? Sistema de gestión documental, el objetivo es, digamos, que sea un sistema, ¿sí? Que incluya, digamos, todo tipo de herramientas, reglas, que lleve adelante, que contenga manuales, procedimientos, notas técnicas incluso, digamos, algunos elementos que hacen, digamos, a la gestión propiamente dicha del área de administración. Un ejemplo claro, ¿sí? Si ustedes hicieron, a ver, algún cursito de liquidación de sueldos, o después si quieren indagar un poco más acerca de cómo es el procedimiento una vez que nos involucremos un poco más de lleno, como habrán visto en algunas materias, ¿sí? Digamos, dentro de lo que es la liquidación de sueldos, digamos, tenemos los conceptos que normalmente, digamos, se liquidan y que están, digamos, instrumentados a través de un convenio colectivo, y otras veces se crean conceptos, ¿sí? A esos conceptos nosotros le podemos generar reglas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos pagar un bonus anual, ¿sí? Digamos, el criterio lo puede establecer la organización. ¿Cuál es el criterio? Bueno, el criterio puede ser que sea por única vez, que sea reiterativo. Eso ya habla de una regla digamos, de cómo se estructura. Si va a aplicar para el pago de horas extras, si va a aplicar para el pago del aguinaldo, si se va a contemplar a tales efectos el mejor sueldo o el promedio o el promedio del último año o el promedio de los últimos 6 meses. Eso, digamos, todo tiene una relación. Yo lo pongo como un ejemplo sencillo, digamos, reviste algún grado más de complejidad, ¿sí? Pero bueno, digamos, eso es un elemento que no lo van a tener perfectamente definido en la normativa y muchas veces hay que tenerlo presente. No me quiero meter en mucha más precisión porque si no ya van a empezar a salir dudas más complejas. Pero armar una guía, un esquema, digamos, que te permita, digamos, trascender, digamos, en el área, es precisamente, digamos, el hecho de que una persona esté liquidando sueldo, que mañana se levante, se siente otra, y que pueda hacerla exactamente igual cuando tiene, digamos, toda la lógica enfrente que tiene que proceder. Entonces, es importante eso. Otro criterio más, por ejemplo, un poquitito más, creo que atinado, digamos, al ejemplo, tiene que ver con una actualización salarial, por ejemplo, de conceptos que no están, digamos, convenidos. Cuando digo convenidos, que no están dentro digamos, no son conceptos que están dentro del convenio colectivo de trabajo, y, por ejemplo, una empresa quiere pagar un premio de asistencia, ¿sí? Cuando el convenio colectivo no lo tiene. Entonces, ese premio tendrá una regla, será un porcentaje, será una suma fija, estará condicionado a... Bueno, eso forma parte de la gestión del sistema documental, ¿sí? Porque eso va a tener una regla, eso hay que establecerlo, hay que dejarlo documentado, y precisamente para cuando uno se levanta de la silla y viene otro, digamos, sepa exactamente cuáles son las coordenadas en las que tiene que registrar. Creo que ese ejemplo es preciso. Bien. Por otro lado, ¿sí? Vamos a tener algunos documentos que son obligatorios y otros que no lo son, ¿sí? Hay documentos que son obligatorios en lo que es la gestión de la administración de personal,
y que, digamos, ustedes tienen que saber manejar de una manera bastante precisa, ¿sí? A esta altura del partido de la materia, ¿no? Yo no quiero, digamos, que me digan que no les voy a estar tomando de cuáles son los artículos de la ley de contrato de trabajo ni los decretos que hacen a digamos, la administración del personal. Creo que lo tienen bastante claro, digamos, después de la cursada de las materias. ¿Sí? Si hay algo, a ver, tenemos que saber, digamos, que hay documentos legales que son obligatorios que tenemos que tener muy presentes, como es la ley de contrato de trabajo, obviamente, si ingreso a una empresa, digamos, el convenio colectivo de encuadre que tiene, ¿sí? Los decretos, ¿sí? Hay decretos, sobre todo en las últimas épocas, hay muchos decretos que hacen, digamos, a la modalidad de interpretación de cómo los aplicamos o no, ¿sí? En fin, hay un montón de normas, ustedes ya las han visto, que ya las han estudiado, pero lo más importante, ¿sí? Y que quiero refrescar en esta materia es, oh, perdón, se me fue, es digamos, el orden de prelación que rige, digamos, sobre las normas, ¿sí? Entonces, yo armé un orden de prelación, digamos, lo más atinado, digamos, a lo que es administración de personal. No es el orden de prelación perfecto, porque si nosotros vemos el orden de prelación perfecto, después de la reforma constitucional en el año 94, ¿sí? La Constitución Nacional, digamos, los tratados internacionales celebrados, digamos, por la República Argentina, digamos, tienen rango de constitucional, con lo cual estarían en la primera etapa. Pero bueno, a lo mejor, digamos, no lo tengo muy presente, digamos, en los efectos del dictado de la materia, ¿sí? Pero tratados suscritos, digamos, por Argentina, digamos, tenemos mucho. El Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, que tiene normativa, digamos, que hace a las normas legales, laborales, ¿sí? Tienen el mismo rango a partir de la sanción de la Constitución del 94, ¿sí? Que la Constitución Nacional. Pero bueno, la Constitución Nacional, digamos, marca en el 14 bis la normativa elemental que tiene que ver con el derecho al trabajo digno y demás, ¿sí? Dentro de lo que es el orden de prelación. Siempre que surja una norma, ustedes tienen que referenciar este orden de prelación, ¿sí? Lo vamos a encontrar quizá cuando vamos descendiendo en el orden de prelación, y obviamente después de la Constitución Nacional, el ordenamiento normativo tiene que ver, que hace a las normas de trabajo, tiene que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, con la Ley Nacional de Empleo, la Ley de Jornada Laboral, son todas leyes nacionales, ¿sí? Y son leyes porque están consagradas por el Poder Legislativo, ¿sí? Entonces, digamos, son las que rigen el marco normativo, digamos, en general. Luego nos vienen los convenios colectivos, que son normas de orden menor, ¿sí? Que, digamos, los convenios colectivos, como ustedes sabrán, nunca pueden contener, digamos, condiciones, ¿sí? O no pueden tener condiciones inferiores a las que fueron sancionadas las normas de las leyes. Entonces, acá tienen un dato importante. Muchas veces, en los convenios colectivos, en las paritarias, se celebran algunas cuestiones que muchas veces contradicen, ¿sí? a las leyes. ¿Sí? Y acá empezamos, digamos, a circular por un camino delicado, en el cual, si volvemos, digamos, a la primer filmino, perdón, a la segunda, cuando hablamos de interpretación, muchas veces tenemos que tener cuidado cómo abordamos alguna de algunos de estos elementos. El más característico, un ejemplo claro que pueden tener de ello, son los famosos conceptos no remunerativos. Concepto no remunerativo es un concepto que, si ustedes van a la ley de contrato de trabajo, digamos, tiene un condicionamiento que lo posiciona de una manera muy específica. Esto seguramente habrá sido alguna pregunta de parcial en Derecho 1, y tiene que ver con, por ejemplo, que los conceptos no remunerativos, digo, básicamente son pocos, ¿sí? Son las vacaciones no gozadas, ¿sí? De indemnización por despido y el SAC sobre vacaciones no gozadas. ¿Sí? Son los únicos tres conceptos que son no remunerativos. Por lo cual, todos aquellos conceptos no remunerativos que se celebran en convenios colectivos de trabajo tienen una dudosa interpretación, por lo cual, ¿sí? Muy probablemente, ¿sí? Y esto es importante que lo tengan en cuenta, digamos, a la hora de una contingencia, digamos, los mismos pueden ser tomados como
remunerativos y sancionados, digamos, los que hayan incurrido en ese defecto, ¿sí? Más allá de que estén celebrados en un convenio colectivo. Entonces, ojo con esto, porque la jurisprudencia, si ustedes verán, la jurisprudencia está en un escalón inferior, pero también tiene mucho que ver con estas determinaciones. Luego vienen los decretos, otro punto importante. Entonces, los decretos que no tienen fuerza de ley, ¿sí? Pueden ser incluso inconstitucionales, ¿sí? Generalmente no van a encontrar mucho decreto, digamos, que complique o contradiga alguna norma de orden superior. Sí van a encontrar, tienen que interpretar que es un decreto, ¿sí? Y en algún momento el decreto, digamos, la fuerza de la ley, digamos, ¿no? Al no tener fuerza de ley, obviamente, digamos, puede ser cuestionado. Por ejemplo, si sale un decreto para pagar un adicional, ese adicional, como ha sucedido, digamos, con la ley de solidaridad sancionada a fines del 2019, ¿sí? Genera, digamos, una obligación que tarde o temprano, digamos, como hay indefinición por parte del decreto, digamos, tiene que ser en alguna medida absorbida, ¿sí? Por la reglamentación general. Entonces, si yo tengo digamos, tengo un bonus, ¿sí? O un adicional establecido por un decreto, y ese después, digamos, no hay ninguna norma que me obligue, digamos, a incorporarlo a la remuneración. Si no lo hago, probablemente, por el paso del tiempo, digamos, se transforme en un derecho adquirido en el cual no lo pueda quitar. Entonces, como el decreto no termina de determinar cuál es la naturaleza y cómo tengo que operarlo, normalmente lo que se hace se consagra directamente en la remuneración, como ha pasado con el famoso adicional bono por la ley de solidaridad, creo que era el decreto 34 del 2019. No era el 34, creo que era el 32. Bueno, y por último, resoluciones y disposiciones. ¿Sí? Jurisprudencia, ya mencioné un caso. Resoluciones y disposiciones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud. Tenemos una resolución, no recuerdo el número ahora, que es conjunta, Ministerio, una de las últimas y más novedosas, que tiene que ver con el régimen de vacunación contra el COVID-19, que es una resolución conjunta entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, que está siendo bastante cuestionada ahora porque tiene que ver con que las personas que ya tienen la primera dosis tienen 14 días de inoculación, por eso es conjunta, Ministerio de Salud, ya están en condiciones de trabajar. Ahí está la otra parte, Ministerio de Trabajo. Entonces, desde este punto de vista, muy importante, digamos, tener en cuenta, digamos, que las resoluciones y disposiciones salen a menudo, ¿sí? Y están, digamos, los ministerios de trabajo para el caso son, digamos, es en el que generalmente ponemos bastante, digamos, atención. Y por último, los usos y costumbres. No los desestimen, los usos y costumbres hacen a las modalidades de determinados contratos de trabajo, digamos, también muchas veces este tipo de cuestiones que hacen que nos permitan establecer el orden, o por lo menos saber ubicarnos donde podemos adentrarnos. ¿Sí? Por ejemplo, un descanso en una provincia del norte, un descanso de 2 horas, es muy habitual, en Capital Federal no se percibe, pero en el interior del país un descanso que supere las 2 horas, por más que digamos, la ley diga otra cosa, es algo habitual y se toma como un uso y costumbre y vale. Es comprobable. Bien, muy importante, ¿sí? Repasen y quítense todas las dudas que tengan que ver con el ordenamiento normativo, encontrarán en el programa de la materia muchos decretos, muchas resoluciones. Ahí sí les voy a dar el ok para que googleen, para que vean de qué se trata, y en todo caso, en la clase, lo que podemos hacer es desasnarnos un poquito de qué se tratan cada uno. ¿Sí? Nosotros, obviamente, los más novedosos, que son los últimos, que decía, la resolución conjunta, por ejemplo, que les mencionaba recién, los tratamos en clase porque son más novedosos. Pero tienen muchos que hacen a eso, que hacen, digamos, a la gestión, y si se quieren sacar dudas, estaría bueno que se vengan con algunas consultas en la próxima clase. Bien, después tenemos documentos obligatorios, ya vimos los obligatorios que se necesitan tener.
o sobre los que basamos nuestra toma de decisiones. Después tenemos obligatorios opcionales. Estos son, digamos, son obligatorios en la medida que la organización adopte ese tipo de normativas, ¿sí? Habrán habido a escuchar de las normas ISO. Bueno, también tenemos normas certificaciones de seguridad, tenemos normas para de distintos tipos de industrias, ¿sí? Hay muchos elementos, hay mucha normativa que se hace obligatoria al momento que la empresa la suscribe. Si una empresa no está suscrita, digamos, una norma ISO 9000 no es necesariamente obligatoria. Pero, digamos, es importante que lo tengan presente, porque, digamos, es un sistema, no dejan de ser sistemas de gestiones documentales, o sea, por el cual la empresa lo adopta y, digamos, se le da el mismo tratamiento que se le da, digamos, a lo que son, digamos, los sistemas documentales obligatorios. Es decir, una norma como la ISO 9000 versión 2017, en la cual la gestión de las personas, digamos, está muy involucrada, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ser, digamos, un poquitito más, quedándonos en otra materia, digamos, al cumplimiento, digamos, del marco normativo legal laboral, ¿sí? Muy probablemente haya que, digamos, circunscribirla, digamos, al ámbito digamos, de la gestión documental, digamos, de las normas obligatorias, con lo cual acá hay una superposición. Quizás, ¿sí? Si queremos pensar en normas que a lo mejor son opcionales, es decir, que en caso que la organización las adopte y que no tienen que ver estrictamente con lo normativo legal, por ello nos vamos un poco más del lado de lo que son las tareas soft del área de recursos humanos, que bueno, esta materia obviamente no la vemos, ¿no? Pero para que tengan una idea, como ahí se van empezando a abrir los abanicos. Después pueden tener normas que hacen, por ejemplo, a las certificaciones de seguridad. Entonces, en este caso, ¿sí? ¿A qué nos vamos a adaptar? Linda pregunta de clase, linda pregunta de parcial. Si yo, mi gestión documental está basada, digamos, en una opcional, tiene que ver con la seguridad, digamos, en el trabajo, ¿sí? Obviamente, la gestión documental obligatoria, opcional, va a estar relacionada con la ley de accidentes de trabajo, ¿sí? Con la ley de la LRT. Entonces, ahí, digamos, y la de seguridad y higiene también. Con lo cual, digamos, ustedes vean cómo va variando según el enfoque de cada una de estas, digamos, de estos sistemas de gestión documental, cómo van variando, digamos, en un lado u otro. Bueno, las normas en el área de recursos humanos, sí, digamos, básicamente, para adentrarnos, esto yo un poquito lo adelanté en la filmina anterior, digamos, nos mete la ISO 9001, este es el ejemplo, digamos, que más involucra recursos humanos. Estamos hablando acá claramente del ejemplo que anteriormente estábamos describiendo, ¿no? Las normas obligatorias, en el caso opcionales, o sea, en el caso que la empresa decida adoptar. Si ustedes van a trabajar en una organización donde están certificados en ISO 9001, les recomiendo que se guarden la presentación porque les va a venir muy bien. Bueno, después tenemos documentos técnicos, ¿sí? Que son obligatorios o no, digamos, ajenos a la organización. Son documentos que tienen que ver con, técnicos obligatorios, digamos, están muy vinculados, digamos, yo diría que tenemos dos tipos de aristas acá, ¿no? Que hacen, digamos, un poco al tipo de organización y al tipo de actividad que estamos haciendo. Esto, digamos, quizá, digamos, cuando hacemos un abordaje técnico, ¿sí? En el área de recursos humanos tenemos varias, ¿sí? Aristas que hacen, digamos, a la gestión de documentación que es opcional, o como dijimos aquí, ¿no? Que son documentos técnicos obligatorios o no, ajenos a la organización, ¿sí? Bueno, algunos de ellos, acá, digamos, tienen que ver con cómo, digamos, cómo lo vamos adoptando y cómo lo vamos estructurando dentro del sistema de gestión documental. Entonces, el legajo es un documento obligatorio, las normas generales no necesariamente lo son, pero la organización los puede hacer obligatorios. El contrato de trabajo, todo el mundo va a decir que es obligatorio,
y sí lo es, pero si ustedes hacen una salvedad al contrato por tiempo indeterminado, no necesariamente el requisito es formal, con lo cual, sí, la recomendación que nosotros siempre hacemos es que sea obligatorio, ¿sí? Y ahí vean un poquitito cómo se empiezan a jugar las distintas aristas de esa conformación que tenemos en el legajo de personas. Las adendas, ¿sí? Las adendas no siempre todo el mundo le presta la suficientemente atención, pero si uno cambia un horario de trabajo, eso es una adenda. Es decir, si una persona trabajaba en una 18 y después empezó a trabajar de 8 a 17, la persona no tenía ningún tipo de problema, ¿sí? Está bien, se puede habituar, no hay ningún tipo de inconveniente. Pueden pasar años sin que haya ningún tipo de queja, pero la adenda en el contrato de trabajo debería estar. Un punto importante. Otro punto importante, que siempre lo recomiendo, cuando la gente utiliza herramientas de trabajo, es importante que también estén en las adendas, ¿sí? Un auto puede ser una herramienta de trabajo. Y es importante que haya una adenda de contrato de trabajo sobre la utilización del auto como herramienta de trabajo y no darle un auto al empleado para que lo use con él. Eso el día de mañana se podría entender que que es parte de la remuneración, y si yo tengo una adenda en la que me dice que es una herramienta de trabajo, no lo sería de esa manera, ¿no? Detalle y un ejemplo clarísimo. La responsabilidad social empresaria, ¿sí? Hay muchos documentos de responsabilidad social empresaria que no necesariamente son obligatorios, pero que muchas veces hacen a esa obligatoriedad, ¿sí? Generalmente, digamos, no hay muchos ejemplos que abunden en este sentido, porque son cuestiones que hacen, digamos, a los objetivos secundarios de las organizaciones, ¿sí? Pero en el caso, digamos, de que la organización lo tome como una gestión estratégica, ese documento se hace vivo, y esa documentación, digamos, se gestiona, digamos, a través de, por ejemplo, compromisos con organizaciones no gubernamentales, ¿sí? En donde puede haber, qué sé yo, convenios, ¿sí? Y que pueden ser suscriptos. Entonces, si bien excede ya un poco a la gestión de la administración de personal, digamos, hay otras aristas que tienen que ver con esta gestión, digamos, el abordaje técnico. Control de documentación, los sistemas de gestión de compliance, a mí me pasaba, es algo bastante habitual ahora, que tiene que ver con que, si bien no es un compromiso, no es, digamos, un documento, digamos, obligatorio, es un documento técnico exigible, digamos, en aquellas empresas que suscriben, digamos, a metodologías de compliance. Hay una normativa que está, digamos, regulada por ley, ¿sí? No recuerdo exactamente ahora la ley, pero en el caso de empresas que tengan que ver con la gestión, este, digamos, a los elementos que hacen a, a la gestión de empresas del Estado, por ejemplo, el compliance, ¿sí? Es algo muy importante. A ver, estamos hablando de normas que hacen a la ética, ¿no? ¿Sí? En la que, por ejemplo, hay organizaciones que no pueden recibir, ningún empleado puede recibir obsequios ni regalos. Ahí tenemos un elemento muy puntual, que hace incluso, digamos, a normas penales. Ni hablemos si hablamos de las organizaciones públicas, ¿no? Donde ya directamente tenemos un tipo penal en el cual, digamos, está perfectamente calificado en el código, digamos, si un funcionario incumple esa norma. Pero bueno, para no meternos demasiado en tecnicismos, digamos, el compliance empieza a ser también, digamos, una de estas aristas que hacen, digamos, a la documentación técnica. Control de la documentación, ¿sí? El artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, perdón, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Obliga, ¿sí?, a los empleadores que subcontratan personal a través de empresas, o contratan a subcontratistas que tienen personal a cargo, ¿sí?, por una cuestión que hace, digamos, a la responsabilidad solidaria, hace exigir determinada documentación que hace esa relación laboral, con lo cual, digamos, hay una solidaridad, digamos, que vincula a esa empresa con el subcontratista, y que exige que esa documentación se cumple. Eso es un documento técnico obligatorio. Y también, bueno, obviamente, a seguridad y higiene, ¿no? Esto hemos avanzado mucho en estos últimos años con todo lo que hace, digamos, en la gestión de los riesgos de trabajo, en donde te encontramos
mucha digamos, documentación técnica que tiene que ser registrada. Ejemplo, digamos, un plan de evacuación de incendios, ejemplo, digamos, una medición de luminosidad, una medición de, esto lo ven todo en CIMAT, ¿no? En condiciones y medio ambiente del trabajo, digamos, hacen, digamos, a una gestión documental que tiene que estar, pregúntenselo a los profes, certificado por un profesional en la materia. Sí, bueno, hemos visto algunos de los ejemplos que hacen, digamos, al abordaje técnico de estos sistemas de gestión documental. Pues tenemos procedimientos operativos, que básicamente son documentos, digamos, que hacen a los procesos internos de trabajo, ¿sí? Acá no tenemos mucho para aportar, pero, digamos, son complementarios, digamos, ¿no? Quizá está bueno, digamos, cuando uno establece un sistema de control de ausentismo, armar un manual, digamos, y no solo que lo sepa recursos humanos, sino que lo sepa todo el mundo y sobre todo los que lo tienen que gestionar. Entonces, ese manual va a encontrar procedimientos en los cuales, digamos, tiene que ser lo más preciso posibles, ¿sí? Y a lo mejor no necesariamente es un documento, sino que sea un conjunto de documentos. Entonces, está bueno que, digamos, el conjunto de los documentos estén también, digamos, que tengan una secuencia lógica y que más de esa secuencia lógica, digamos, esté, digamos, referida en el propio documento. Es decir, si yo, por ejemplo, una persona se ausenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digamos, lo va a decir el manual. Ahora, el manual no me va a decir, me puede decir a quién debo comunicarlo, ¿sí? Lo que el manual no me va a decir es que, digamos, quién dispara, digamos, el pedido, ¿sí? Cómo sigue el pedido, digamos, de la verificación digamos, de esa ausencia. Entonces, tiene que haber un procedimiento, una secuencia no solamente lógica, sino que esté, digamos, alineada, ¿sí? Y algo estructurada respecto a, digamos, ese conjunto digamos, de documentos del cual estamos hablando. Bueno, los procedimientos, ¿sí? Los vimos, ¿sí? Básicamente estos son los 5, ya he hablado un poco en la introducción, no quiero ahondar un poco más no quiero, no creo que pueda agregar algo más, salvo que tengan dudas o consultas, y la vemos en la próxima clase. Les agrego aquí, digamos, un poco las partes de un procedimiento, digamos, para que tengan en cuenta, ¿sí? A la hora de armarlos, ¿sí? Probablemente haya algún trabajito práctico que enviemos, algo más sencillo, pero que tenga que ver con el armado de un procedimiento, ¿sí? Pero bueno, estos son algunos elementos que hacen a la cuestión, ¿no? Que hacen a cómo lo tenemos. Tiene que haber un título, o sea, tiene que estar perfectamente identificado. Si está, digamos, bajo algún tipo de norma, tiene que tener un código, la fecha, siempre es importantísima la fecha. Tiene que haber un número de versión, y porque las versiones se van actualizando. Tiene que haber un índice, ¿sí? Y tiene que haber, digamos, los nombres de las personas que lo prepararon y lo aprobaron, ¿no? Obviamente estos son elementos que se van perfeccionando y tienen revisiones periódicas. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de un procedimiento, el objeto, ¿sí? Cuando queremos describir el objeto del control del ausentismo, el objetivo es describir un procedimiento, digamos, tiene que haber un propósito y tiene que ser el contenido, ese propósito dirime un contenido. Entonces, aquí tenemos un modelo, ¿sí? Del ausentismo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Todo el mundo da por hecho de que se sabe lo que es el ausentismo. Bueno, no es tan así, hay que explicarlo. Entonces, una persona que se ausente durante una determinada cantidad de tiempo, o sea, ¿qué es la ausencia propiamente dicho? Y acá es donde uno pone el marco normativo, ¿sí? Donde interpreta el marco normativo y cómo lo aplica. Acuérdense de la pirámide, ¿sí? Ustedes tienen la ley 11.544, que les puede decir, mirá, cuál es el horario de trabajo, ¿sí? Pero la empresa puede poner condicionamiento. Por ejemplo, en esta empresa tenemos horario compensado. Eso no lo dice la 11.544, sin embargo la empresa lo puede aplicar. En la medida de que no haga trabajar al personal más de lo que dirime la 11.544, acuérdense, ley, el procedimiento puede establecer, y de hecho lo hay incluso sancionados, digamos,
celebrados en convenios colectivos de trabajo, pero si la empresa quiere dar un horario compensado, lo puede hacer. Si la empresa quiere dar home office, lo puede hacer. No teletrabajo, no me quiero meter en la problemática de teletrabajo ahora, pero puede ser home office, ¿sí? Eso también, digamos, no está regulado, lo puede hacer tranquilamente y a partir de el correcto entendimiento de lo que es el ausentismo, esto se puede gestionar. Vamos a ver algún caso más puntual en clase. Las partes de un procedimiento, ¿sí? Acá, digamos, se enumeran los documentos que han influido en la elaboración del procedimiento, ¿sí? Cuando nosotros establecemos el ausentismo, digamos, tenemos que tener en cuenta el marco normativo. Y acuérdense nuevamente de nuestro orden de prelación, ¿sí? Primero la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y luego, digamos, lo que son los convenios colectivos de trabajo. Acá sobre licencias, básicamente le ponemos, digamos, un ejemplo, ¿sí? Ustedes, digamos, en los convenios colectivos de trabajo, si las encuentran referenciadas, seguramente serán superiores o estarán por encima de lo que dicta la ley de contrato de trabajo. Entonces, digamos, leyendo el convenio colectivo de trabajo, y vamos a trabajar mucho esto en clase, vamos a poder interpretar este tipo de normas, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir de la definición de ausentismo, poner, digamos, elementos que se condicen. Como en este caso, el tema de alguna de las licencias que yo manifiesto acá en esta presentación, solamente a modo de ejemplo. Bueno, seguimos con lo que tiene que ver con las partes con el desarrollo y la descripción, ¿sí? Entonces, a partir de acá ya empezamos a hablar correctamente, digamos, de lo que es el procedimiento. Para el caso, ¿sí? La ausencia debe ser comunicada al área de recursos humanos todos los días hasta las 11 horas. ¿Por qué hasta las 11 horas? Y porque hay un límite. Si encontró el ausentismo, seguramente dispare otro procedimiento, como ser, por ejemplo, pedir, digamos, un turno para que la persona vaya a hacer una verificación digamos, de salud, o para que, digamos, pueda hacer algún descargo de por qué, digamos, no llegó tarde, si fuese el caso, en fin. O como lo mencionaba anteriormente, o en caso de persona que realiza tareas de home office, ¿sí? En este caso puntual también debe registrar el ingreso o el egreso. Podría no hacerlo, ¿sí? No es obligatorio, no sería un documento obligatorio. Si el personal que hace home office está afectado de la misma manera que el personal general en lo que hace las tareas, digamos, normales y habituales. Es decir, si yo trabajo normalmente 9 a 18 en un lugar físico y una vez a la semana tengo que hacer home office, el home office lo voy a hacer de 9 a 18, pero en un lugar determinado, que puede ser el domicilio, por ejemplo. Y acá volvemos nuevamente a nuestro orden de prelación. Bien. Y bueno, por último, básicamente, lo que tiene que ver con los anexos. Siempre está bueno que la gente sepa, y esto hace un poco a lo que es el mecanismo de información. Normalmente emitir un manual de estas características sin dar una explicación debida, como en el objeto, y no dar material complementario como para que la gente, digamos, entienda un poco más de la problemática o se pueda nutrir de más información, siempre va a ser un valor agregado que le va a generar a la gestión, digamos, buenos rendimientos. Se me ocurre aquí, normalmente, ahora, digamos, es un poco más habitual, digamos, poner referencia de páginas web. Es muy común que la gente, digamos, esté a la expectativa de un aumento salarial. Muchas veces, en vez de leer la página oficial del sindicato, lo que leen sus comentarios en los diarios, y no necesariamente lo mismo. Cuando leen aumentos, dicen, gremio tal dio tanto de aumento, y en realidad, si vos vas a la precisión, digamos, son aumentos que están generalmente escalonados, digamos, que contemplan conceptos no remunerativos, que contemplan distintos tipos de elementos. Entonces, generalmente está bueno que en este tipo de documentos se haga referencia, ¿sí?, a documentos que sean siempre oficiales. Entonces, eso es un poco, digamos, la recomendación de poner referencias de material que sea lo más preciso lectura y no preste que confusión, sino van a leer siempre el diario de Irigoyen, ¿no? Es decir, según el que publica la noticia, va a decir una cosa, dice otra,
y después no se termina de entender cuál es el, digamos, y después lo que termina sucediendo es generando más confusión y conflicto. Bueno, creo que ha sido algo rápido. Claro, al no tener preguntas, esto se hace un monólogo medio complicado, pero que les sirva de utilidad. De todas maneras, son temas que vamos a ir repasando. Yo les pido que tengan presente esta clase, digamos, lo más atento posible. Que se desasnen de preguntas. Utilicen el foro, pueden utilizar el foro durante toda la semana como para ir generando preguntas, ¿sí? Bueno, el próximo viernes, como les dije, nos estamos encontrando ya en la clase sincrónica, que seguramente nos demandará un poquitito más de tiempo como para ponernos al tanto digamos, de todas las dudas que tengan de esta clase. Les agradezco mucho la atención y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.